Shalom, mis queridos amigos y amigas, sean muy bienvenidos a nuestro segundo encuentro de nuestra serie Hábitos del Espíritu en Hechos de los Apóstoles. Y realmente es un tema que está quemando mucho en mi corazón y no es hoy, esta semana, desde el inicio de este año. Dios está ministrando mucho y creo que Él está haciendo o Él puede hacer algo muy poderoso en la vida de todos nosotros a través de este conocimiento, a través de esta revelación, a través de esa serie. Así que Dios está generando en nuestra vida espacio o haciéndonos conscientes de ser intencionales en crear esos espacios para los actos del Espíritu, ¿no? Espacios en nuestra agenda, estamos posicionándonos en el lugar que el Señor prometió pasar, en el camino que Dios prometió pasar. Nos estamos quedando aquí junto a los arroyos de aguas que brotan del río que viene del trono de Dios para bendecir nuestras vidas. Así que no sé si ustedes ya vieron el primer video. Si ya vieron el primer video de la serie de los hábitos del Espíritu a través de los hechos de los apóstoles, comenta aquí, deja aquí tu comentario. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Qué te pareció el primer hábito? Si hay algún testimonio ya sobre ese primer hábito, de lo que Dios les ha ministrado. Deja aquí tus comentarios, son muy importantes para nosotros aquí. Así que prepara, una vez más, te voy a pedir para preparar tu corazón, prepara papel, libreta, esfero, bolígrafo, si es necesario agua. Vamos a tener un tiempito significativo de nuevo aquí en nuestro segundo encuentro para estudiar nuestro segundo hábito. Así que les voy a pedir, incluso si quieres tener la Biblia ahí, espero que ya empezar, ya les estén motivados para leer Hechos de los Apóstoles de nuevo, bajo esta nueva perspectiva, considerando todo eso que estamos mencionando aquí en esta serie. Y estamos en nuestro, como mencioné, en nuestro segundo encuentro, nuestro segundo video de esta serie sobre los hábitos del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Por qué? Como aprendimos ya, los hábitos revelan quién habita en nosotros. Así que nosotros estamos aprendiendo sobre nuestros hábitos y a través de los hábitos de los apóstoles, de los discípulos de Jesús, que creo ese ambiente, ese espacio para la manifestación del poder de Dios. Así que estamos ajustando nuestra casa, arreglando nuestra casa, nosotros como casa del Espíritu Santo de Dios, para revelar que Él habita en nosotros. Y es como ponernos ahí bajo el grifo de la gracia de Dios, del poder de Dios. Y como el primer hábito que aprendimos en esta serie fue la valentía, el coraje, que es la victoria sobre el miedo, la victoria del amor, el triunfo del amor sobre el miedo. Y aprendimos que podemos ser un pastor, un líder de éxito y fallar miserablemente de seguir a Jesús, pero nosotros no seremos este grupo, no vamos por ese camino, nosotros vamos a seguir el camino de Jesucristo, vamos a ser discípulos de Jesús que se parecen a Jesús, tener la vida de Jesús y el estilo de vida de Jesús. ¿Por qué? Porque si no tenemos el estilo de vida de Jesús, los hábitos de Jesús, es imposible tener la vida de Jesús. No se puede. Así que vamos a entregar ese tiempo en las manos del Señor, hacer una oración. Si tienen peticiones de oración, también puede dejar escrito aquí en los comentarios, que estaremos muy atentos para seguir orando por ustedes, con ustedes. Y si no has visto el primer video de esta serie, te invito a que después, puede ser después de que mires este video, y entonces puedes ver el primero, que como mencioné en el video pasado, no son cronológicos, no son jerárquicos, son complementarios. Los hábitos angulares que estamos estudiando aquí, los hábitos angulares son complementarios. Uno se une al otro, se complementan, se conectan. Así que hoy vamos a aprender nuestro segundo hábito.
pero quiero invitarles a acompañarme primeramente en esta oración, clamar al Espíritu Santo de Dios, que Él se revele a nosotros, que Él actúe en nosotros. De eso se trata todo eso que estamos haciendo aquí, que Él obre sobrenaturalmente en nosotros y a través de nosotros. Así que si puedes ahí, en donde estás, no sé, poner una actitud de reverencia y vamos a orar. Padre, te invitamos, Señor, a actuar, a moverse en nosotros y a través de nosotros. Espíritu Santo de Dios, queremos tus hábitos en nuestras vidas, queremos tus manifestaciones en nuestras vidas, queremos tu poder en nosotros, queremos tu vida en nosotros, queremos lo sobrenatural. Eh, pero sabemos, Señor, que aprendemos contigo aquí en tu palabra que lo sobrenatural no es antinatural y por eso que nuestros hábitos abren espacio en nuestra agenda, en nuestra vida para que tú irrumpas, intervengas. Nuestros hábitos nos posicionan en el camino que el Señor prometió pasar. Así que, papito lindo, queremos ser responsables con nuestra casa, con nuestro templo que somos nosotros para ti, con nuestros hábitos, para que nuestros hábitos de verdad refleje que somos una habitación tuya, que somos templo tuyo, Señor, que somos vasijas que cargan ese tesoro, somos vasijas de barro, Señor, porque tu tesoro es precioso, tu presencia es preciosa, Señor. Así que en el nombre de Jesús, revélanos, Señor, revélate a nosotros, Padre. Revela tu voluntad hacia nosotros, nos da la sabiduría, la revelación necesaria. En tu palabra dice que los que no tenemos sabiduría pedimos a ti y tú nos vas a dar generosamente. Así que pedimos que derrames de tu sabiduría, Señor, sobre nuestras vidas para ajustar lo que tengamos que ajustar en nosotros, Señor. Oramos en esta serie por sanidad, oramos por transformación, oramos por cambio, así completo. Te pedimos, Señor, por un cambio de ritmo en nuestras vidas, por un cambio de dirección, por un cambio de todo lo que sea necesario, Señor. Queremos tu yugo sobre nosotros porque sabemos que tu yugo es suave, tu carga, Señor, es liviana y queremos, Señor, ser abrazados de nuestra alma para recibir de ti en este momento. Espíritu Santo de Dios, queremos ser como tú, tus hábitos, tu estilo de vida, tu espíritu, se lleno, Señor, de tu espíritu, porque si tú, oh Espíritu Santo, estás habitando en nosotros, nuestros hábitos son transformados, nuestros hábitos son llenos de ti. Así que cada hábito nuestro revele quién habita en nosotros para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesucristo, oramos. Toca, Señor, la vida de cada persona que está aquí a través de una pantalla, Señor, siendo impactados por este contenido. Que esperamos que venga de directo de tu corazón a nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, así que antes de pasar directo a nuestro segundo acto, quiero pedirles algunos favores. Como dicen aquí en Ecuador, no sean malitos, no sean malitos. Y, y estoy segura que ese hábito va a ser de mucha bendición. Así que si ya el Espíritu empezó a ministrar en tu vida, pues comparta ese contenido con otras personas. O sea, en los grupos de tu iglesia, a tus líderes, a tus discípulos, a tu familia, a tus amigos, a todas las personas que también deseas que tengan hábitos sanos, hábitos poderosos en Dios, que sean como Cristo, pues comparte ese contenido con todos los que puedas. Y la segunda cosa que les quiero pedir es, si ustedes todavía no están suscritos a este canal, recién estaba averiguando las métricas del canal y descubrí que la mayoría, 80% de las personas que ven los videos aquí no están suscritos al canal. Así que ayúdenos con esto, suscríbete al canal, activa la campanita, principalmente porque es muy, muy importante para nosotros que ustedes vean la serie completa, porque como mencioné, vamos a hacer una misión de vida aquí a través de los hábitos. Así que es bien importante que ustedes puedan ver la serie completa, que ustedes puedan ser realmente impactados
por el poder del Espíritu Santo. Y para que ustedes reciban todos los videos, todas las notificaciones, es importante que se suscriban al canal y activen la campanita. Otra cosa también es dejar el me gusta, porque si usted deja el like ahí, el YouTube entiende que es un contenido relevante y empieza a compartir o recomendar ese contenido a otras personas también. Y además, comenten, dejen sus comentarios, porque a través de sus comentarios es que vamos teniendo algún tipo de retroalimentación, cómo ustedes están viviendo esa experiencia aquí de los hábitos. Así que vamos, si ustedes me ayudan con esto, comentar, dar el like, suscribirte al canal y compartir, ustedes me bendicen mucho y hacen que esta serie se hace imposible, que esta serie sea aún mejor. Así que, como mencioné, también tenga ahí las libretas, tome sus notas, pero también si quieren tomar notas aquí en los comentarios a medida que voy a diciendo, escribe, toma apuntes, escribe eso, ustedes también pueden ir escribiendo aquí en los comentarios. Además, aprovecho para recordarles que si ustedes no están recordando, que el 31 de mayo tendremos nuestra inmersión, nuestro taller de transformación de el poder sobrenatural de los hábitos, cómo vivir como habitación del espíritu, donde yo voy a compartir con ustedes todo lo que yo ya he aprendido en esta área, de todos los libros que he leído, de todos los cursos y especializaciones que he tomado, todo desde la neurociencia, como desde la teología también, desde la parte bíblica, cómo hacemos de manera práctica, técnicas, así, cosas concretas para destruir los vicios, que son los malos hábitos, y construir nuevos hábitos y organizar, ¿no? Todo lo que tenemos que organizar adentro, aquí, para que eso sea una realidad en nuestras vidas. Así que apunten esa fecha, 31 de mayo a las 5:30 hora de Ecuador. Como mencioné, es un taller que incluso lo puedes tomar de manera diferida, pero es importante que hagan sus inscripciones. Ya están abiertas las inscripciones. Aquí abajo, en la descripción de este video, ustedes pueden encontrar la información necesaria. Entren en contacto con nosotros por WhatsApp si necesitan y después volveremos a hablar un poquito más sobre el taller. Pero vamos a nuestro segundo hábito. Nuestro segundo hábito aquí, que es el hábito de la comunión. Y si el primer hábito de los apóstoles era poderoso, pues este es mucho más poderoso. La gente llena del Espíritu Santo eh, solo es posible por medio de este hábito. Prepárense sus corazones, agárrense de las sillas. El hábito de hoy es comunión. Escribe aquí en el chat la comunión. Escriben en en sus libretitas, por qué la comunión era un hábito de los apóstoles y por qué necesitamos hablar sobre este hábito hoy. Porque hace unos días, como mencioné, toda esa serie es inspirada en las enseñanzas que yo aprendí con el doctor Jonathan Leonio, un neurocientista brasileño, un pastor brasileño. Él tiene varios libros muy buenos de Divinamente y él es un excelente pastor, teólogo, profesional de salud mental. Y yo le sigo en todas sus redes. Y me acuerdo que él hizo una encuesta. Ponga atención que eso me pareció bien interesante. Él hizo una encuesta eh, en el Instagram personal de él. Esas que se ponen en las historias preguntando a las personas, ¿qué es lo más difícil? ¿Cuál es el hábito espiritual más difícil de vivir? De y las respuestas, me acuerdo que las respuestas de la encuesta, que incluso hasta yo misma respondí, estaba lectura de la palabra, hacer devocional diario, orar constantemente y tener comunión con los hermanos. Y yo me sorprendí mucho cuando salió el resultado de la encuesta porque él compartió y fue una cantidad de personas muy significativa que respondieron que lo más difícil no era orar, no era hacer devocional, no era leer la palabra, sino que hoy lo más difícil era encontrar un ambiente de confianza para tener comunión verdadera con los hermanos.
Y eso me sorprendí, me sorprendió mucho. Y sí, son datos, o sea, si vamos a buscar esto sobre el número de gente que ya no congrega, de gente que tiene problemas de relaciones en las iglesias, son bien asustadores. Pero si vamos a Hechos de los Apóstoles, definitivamente la comunión era un acto muy importante. Y lo que hizo la más grande diferencia en la vida de los apóstoles para ser llenos del Espíritu y cumplir su llamado y llegar donde ellos llegaron, incluso hasta nosotros hoy, fue la comunión. Sin la comunión, sin ese segundo hábito, no es posible. No es posible nada de esto. Hay un pastor en Brasil que él tiene una frase que me dejó pensando por mucho tiempo y me impactó que es, la frase de él es esta: en la solitud, y solitud es esa parte positiva de la soledad, porque hay dos términos y averigüé, me puse a averiguar, está segura que en el español también hay los dos términos que es soledad en el sentido de estar solo y sentirse solo. Y el solitud, que es de estar solo, pero no sentirse solo, está bien en su momento de soledad, ¿no? Disfrutar la soledad de alguna manera. Y esa solitud, el pastor usa la expresión solitud, que él dijo, en la solitud Cristo es sentido. Creo que me faltó la palabra Cristo aquí en la frase. En la solitud Cristo es sentido, pero en la comunión Cristo es revelado. Voy a añadir la palabra Cristo aquí y voy a repetirles la frase. En la solitud, Cristo es sentido. Cuando estamos en nuestros tiempos devocionales, personales, de oración, en el secreto, con Dios, en el cuarto, cerramos nuestra puerta, como dice Mateo, ¿no? En toda esa experiencia que es importantísima, innegociable, Cristo, podemos sentir a Dios, sentir a Cristo, la oración tiene todo ese proceso terapéutico, pero en la comunión Cristo es revelado. Esa es una frase del pastor Daniel Junior que me gusta mucho. Y él dijo que en la soledad, eso, ¿no? Que en la solitud, en la soledad positiva, Cristo es sentido, pero en la comunión Cristo es revelado. Escriban esta frase, apunten esta frase, piensen sobre ella y vamos a volver en algún momento sobre ella también. Es la comunión que muestra al mundo Cristo, que testimonia a Cristo, donde le es revelado, donde le es expresado. ¿Y qué es lo que ha hecho el enemigo? Ponga atención aquí, porque yo le voy a desmascarar. ¿Qué fue la estrategia que usa el enemigo? Él tiene una estrategia y es una estrategia extremadamente eficiente, eficaz, que es donde él ahora busca una manera. La gran estrategia del enemigo es buscar una manera de dejarnos solos y de hacernos sentirnos solos. Y esto desde la pandemia empeoró mucho. La gran estrategia del enemigo es hacernos sentirnos solos. Y las grandes tragedias de la humanidad suceden cuando una persona se siente sola, se siente rechazada, se siente abandonada. La soledad es tan mala, pero tan mala que Dios cuando empezó creando el mundo, todo lo que Dios hacía dijo, ah, y eso es bueno, y eso es bueno, y eso es bueno. Pero llegó un momento en la creación donde Dios dijo, eso no es bueno. Y la vez que Dios expresa que no es bueno es, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué? Porque la soledad no expresa el carácter de Dios. No expresa la naturaleza de Dios y para que el hombre sea imagen y semejanza de Dios, tiene que expresar a Dios. Pero el hombre solo no logra expresar a Dios. ¿Qué profundo es esto? ¿Por qué? Porque Dios es comunión. Dios es comunión. La Trinidad es la máxima expresión de comunión. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso explotó mi cabeza la primera vez que recibí esa revelación de la palabra, que Dios es comunidad. Dios es comunión por medio de la Trinidad. Y si nosotros somos imagen y semejanza de Dios,
solos no podemos expresar la imagen y semejanza de Dios. Y hoy en nuestra sociedad vivimos diferentes niveles de soledad, porque mucha gente, hoy mucha gente, y yo ya me sentí así, extremadamente sola en un ambiente lleno de personas. Hoy estamos en iglesias grandes, mega iglesias llenas, pero nos seguimos sintiendo solos. Y a veces estamos en espacios súper llenos y nos sentimos totalmente solos. Eh, con el tema de las redes sociales, es como tengo miles de seguidores, tengo tantos amigos en Facebook, yo ya tengo tantos amigos en Facebook que ya mismo ya no voy a poder aceptar a nadie. Y a veces nos sentimos igualmente solos, a pesar de todo eso, porque hay diferentes niveles de soledad. A veces te sientes solos porque tienes ese sentimiento de que nadie te entiende, porque nadie puede realmente comprender tu corazón. A veces te sientes solos porque sientes que nadie te está viendo, que nadie te está valorando, que nadie está reconociendo todo tu esfuerzo. Y a veces te sientes solos porque hay otras personas a tu lado, pero las personas que de verdad querías que estuvieras a tu lado no estás y ahí te sientes solo. Y como mencioné, hay diferentes ejemplos de soledad que puedo quedar aquí todo el día hablando en esto, pero la soledad es peligrosa. Escribe esto, apunta ahí. De las cosas más peligrosas del mundo está la soledad. Es peligroso porque es tóxico. La soledad es tóxica. Yo estaba escuchando al doctor Jonathan Leonio y él también estaba mencionando sobre los estudios científicos y médicos y él nos enseñaba que el sentimiento de soledad tiene una equivalencia, una correspondencia a nuestra salud física como fumar 15 cigarrillos al día. No, ese dato me quedó, me escandalizó. Sentirnos solos puede hacer el mismo daño o igual de daño a nuestro cuerpo como fumar 15 cigarrillos al día. Es serio, o sea, es serio, la cosa es seria. Afecta la soledad, afecta nuestra salud física. No estoy hablando solo de emocional, no, salud física. El impacto, porque la soledad causa un estrés fisiológico, causa un impacto cardiovascular, impacta nuestras emociones y lo peor, la soledad nos quita del propósito de nuestras vidas, que es ser imagen y semejanza de Dios. La soledad no revela a Dios. Dios no puede ser expresado por medio de la soledad. Y esto es muy fuerte. Y cuando hablamos de hechos, cuando estamos hablando del libro de Hechos, ¿no? Estamos estudiando aquí el libro de Hechos de los Apóstoles. Y es un libro que desde el principio el mandato del Señor es: no se vayan, no se dispersen, quédense en Jerusalén y para recibir el poder. Y dice el texto de Hechos 2 estaban todos reunidos, todos juntos, todos unidos para recibir el poder, la valentía que hablamos en la clase o el video pasado. Pero te voy a decir algo bien importante. Es imposible recibir la valentía solos. ¿Por qué? Porque la valentía, como mencionamos, el coraje necesita a alguien más que nos ayude, que fortalezca nuestro corazón. Porque si nosotros estamos solitos, nuestra fuerza es muy pequeña. Y si valentía, si coraje es tener un corazón fortalecido, necesitamos el espíritu, el hábito es del espíritu, pero el espíritu usa personas para hacernos valientes, para animarnos, encorajarnos, ¿no? Yo ya le dije que esa palabra no, creo que no existe en español, pero estoy haciendo mi licencia eh, idiomática aquí para poder usarla. Esta valentía viene por medio de la comunión. Y aquí no se puede, y aquí es
la palabra es, no se puede ser iglesia sin comunión. Entiendo esto, que eso es importante incluso para nuestra eclesiología, porque creo que nosotros entendimos muy mal esa iglesia. Dicen, ah, yo soy la iglesia. No, queridito, tú no eres la iglesia. Yo no soy la iglesia solito. Nosotros somos iglesias. Necesitamos tener comunión para tener valentía. ¿Y sabe por qué es tan difícil tener comunión? No, el hábito de la comunión es desafiador, no es fácil. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que confiar, tenemos que abrirnos. Y cuando confiamos, cuando nos exponemos, nuestras heridas también son expuestas. ¿Y sabe cuál es el problema de esto? Es que nos da miedo. La gran raíz de la soledad es el miedo. Y me viene a la mente el profeta Elías, ¿no? Cuando Elías tiene miedo, ¿qué es lo que le hace? Se escapa al desierto y va a una cueva, y el texto dice que él sintió miedo y por eso se fue a estar solo. Y esto es muy común. Cuando estamos con miedo, el miedo por lo general nos lleva a una soledad. ¿Y por qué la comunión y la valentía tiene todo que ver? Porque son mutuas, o sea, necesitamos valentía para tener comunión, para exponernos, para arriesgarnos, a abrirnos. eh, Necesitamos valentía para tener comunión y necesitamos comunión para tener valentía. Dios aparece a los discípulos cuando ellos están juntos, en la comunión, en la relación. Y eso es tan serio, eso es tan importante que en Hechos 2:42, sí, siempre como profesora de historia de la iglesia, de eclesiología, siempre me pregunta, pastora, ¿cuál es el mejor versículo para hablar de iglesia? Definitivamente ese es el mejor versículo, Hechos 2:42, porque es la base para hacer la iglesia, es como lo mínimo, los requisitos mínimos para hacer la iglesia. Y Hechos 2:42 dice, y para hacer iglesia ellos permanecían en la doctrina de los apóstoles, perseveraban, ¿no? En la doctrina de los apóstoles, en el partir del pan, en las oraciones y en la comunión. Sin comunión no hay iglesia. No se puede ser una iglesia sin comunión. Puede ser cualquier cosa, menos iglesia. Y esto es importante. No podemos revelar a Cristo sin comunión, porque la iglesia está para ser el cuerpo de Cristo. Pero el cuerpo no es un solo miembro, sino es muchos miembros, como trató de Pablo de explicarnos de la mejor manera que él pudo, no es cuerpo. Y no podemos tener comunión si seguimos esclavos del miedo, porque el miedo nos aísla y la valentía nos conecta. Y hay una cosa que Dios ha ministrado profundamente en mi corazón a través de la vida del pastor Jonathan, es toda cura es una comunión. Apunten esto, escriban esto con letras grandes. Toda cura es una comunión, toda cura de sanidad y toda enfermedad es una separación. Y biológicamente mismo, si analizamos biológicamente, ¿qué es una enfermedad? Una enfermedad es una separación, es una fragmentación, es una disección de alguna manera. Es una parte que deja de funcionar en el sistema de nuestro cuerpo, que todo nuestro cuerpo es compuesto de varios sistemas. Y cuando una parte deja de funcionar bien dentro del sistema, hay una fragmentación, hay una separación, ahí viene la enfermedad. Una fractura, un corte, un coágulo, una inflamación, todas las enfermedades, si vamos a rastrear, se termina o se origina en una separación. ¿Y qué es la cura? ¿Qué es la sanidad? Es un encuentro, es una comunión. Toda cura es un reencuentro, toda cura es una comunión. Y donde partes que dejaron de funcionar juntas vuelven a funcionar, donde lo que fue alejado vuelve a unirse. Y es eso que sucede, por ejemplo, con una sutura. Igual volveré a hablar de eso de una manera más intencional aquí. Eh,
en los procesos inflamatorios, hay sinapsis que se restaura. Toda sanidad es comunión. El encuentro de células que se restaura y así que, pero lo que necesito que aprendo es toda cura, toda sanidad es una comunión y toda enfermedad es una separación. Y los discípulos, por ejemplo, de nuevo voy a dar el ejemplo de Pedro, es que Pedro se presta para muchos ejemplos. Teníamos un Pedro. ¿Cuándo fue que Pedro negó a Jesús? Mientras ellos estaban en grupos, unidos. Pedro era el más valiente, no, Señor, yo voy a morir por ti si es necesario. Pero cuando Pedro se quedó solo, cuando Pedro se aisló, él negó. Y él negó justamente por consecuencia de la soledad, por miedo. De nuevo, el miedo aquí. El miedo de Pedro de morir también, de ser arrestado también, lo llevó a aislarse del grupo y en ese aislamiento causado por el miedo, él negó, él pecó. Y cuando el Señor los restaura, lo manda a llamar y los restaura y dice, no, ven Pedro, acércate, acércate, quédense juntos. Tú eres un líder aquí, mantenga a todos juntos, mantenga al grupo juntos. ¿Por qué? Porque si es en la comunión, puede ser sanado. Me impacta mucho el tema de María también, porque María no es tan presente en todo el ministerio de Jesús junto a sus discípulos, pero en Hechos 2, cuando el derramamiento del Espíritu, para que ella, incluso creo que para que ella pudiera sobrevivir a la muerte de Jesús, después de cuando Jesús resucita, vemos una María que está unida, que solo pudo sobrevivir por medio de la comunión. Y sabe una cosa que he visto y es una maldición que hay en nuestro tiempo y es que Satanás ahora usa otra estrategia para perseguir la iglesia. Ella no persigue la iglesia con piedras físicas. Lo que hace el enemigo es perseguir la iglesia con piedras de tropiezos emocionales, tratando de generar en nosotros una desconfianza, una eh, defensiva, ¿no? Cuando uno se pone así en la defensiva. ¿Por qué? Porque las personas nos frustran. Nadie es bueno. Nadie vale nada. Eso tiene un poco de verdad. Nosotros todos hemos pecado, nadie es bueno, pero esa no es la verdad completa. Es una posverdad, ¿no? Que es cuando decimos una verdad mezclada, un poco de la verdad, pero hay añadido otras cosas que no son netamente verdad. Y nosotros, y eso es lo que el enemigo va poniendo en nuestra mente. No confíes en nadie, nadie es bueno, nadie es confiable. Y nos va poniendo esa idea en la mente de no te involucres con nadie, no mezcle tu vida con la vida de otras personas, porque te van a herir, porque te van a decepcionar, porque te van a frustrar, porque te van a traicionar. Como mencioné, esto puede ser cierto en muchos sentidos, pero esa es una estrategia demoníaca, diabólica, para hacer que la iglesia no cumpla su propósito de ser iglesia, que es el de comunión. Nosotros incluso hoy construimos una vida a prueba de Judas, ¿no? Es como a prueba de sufrimiento. No me aíslo para que nadie pueda herirme. Me protejo para que nadie pueda entrar y así nadie me va a hacer daño. Cuando el daño más grande ya está siendo hecho por medio de la soledad. Pero hacemos una vida a prueba de Judas. Pero olvidamos que Judas cumplió un propósito en la historia. Judas cumplió lo que las profecías ya anunciaban por mucho tiempo. Alguien tenía que traicionar, alguien tenía que entregar, porque si no, Jesús no iba a poder morir y resucitar y todo lo demás. Entonces, el enemigo quiere que construyamos eh, relaciones a pruebas de frustraciones, a pruebas de traiciones, a prueba de heridas. ¿Y cómo es esas relaciones? De lejos, sin verdadera comunión. Y vivimos relaciones líquidas, ¿no? Como decía Bauman, vivimos relaciones líquidas, donde yo nunca me comprometo realmente, donde nunca me entrego plenamente. Es donde en todo en nuestra vida es una sociedad líquida y es como, ya.
Yo voy a una iglesia que tiene una buena administración, una buena palabra, pero yo no soy, que yo estoy en una lista quizás, un rol de miembros, pero yo no conozco ni siquiera la persona que se sentó en mi lado para adorar. No, no tengo experiencias, no tengo realmente una verdadera comunión. Y de nuevo, yo no estoy diciendo que la comunión es fácil, no, es complejo, es difícil, pero es más complejo vivir sin comunión, porque sin la comunión nunca, y ponga atención en la palabra nunca, nunca recibiremos el poder sobrenatural del Espíritu. Nunca tendremos los hábitos del Espíritu sin el hábito de la comunión. Y ahí vivimos en una sociedad donde somos cada vez más solitarios, cada vez más vivimos más fuerte la soledad. No tenemos amistades profundas, no tenemos vínculos profundos, las personas se casan cada vez menos, las personas tienen cada vez menos hijos, eh, ya no buscan, en Brasil ahora está una moda de las bebés reborn, esas bebés que imitan a los seres humanos, porque ahora ya ni las mascotas ya no, no son, es una relación muy profunda. Y es como ya nadie tiene relaciones largas, ya nadie se compromete con nadie por miedo a la frustración, por miedo a la decepción, por miedo a, a las heridas y por enfocarse demasiado en nuestro propio ego, en nuestro propio yo. Así que el enemigo usa todo lo que él puede para alejarnos de la comunión. ¿Y por qué? Porque si él logra hacer esto, él logra que la iglesia pierda su poder y logra destruir el verdadero propósito de la iglesia. El propósito es comunión. Y quiero que ustedes abran sus Biblias en Hechos. Hechos capítulo 14. Vamos a profundizar en este hábito por medio de este texto hoy. Pero a través también del doctor Jonatas, él nos compartió, él nos habló mucho sobre un estudio que hay en la Universidad de Harvard y es un estudio que acompaña, si no estoy equivocada, a 268 hombres, personas. Y el estudio se está dando desde 1942, o sea, hace añísimo que ellos están estudiando esto y ya ocupó tres generaciones de la Universidad de Harvard. ¿Y qué es del estudio? El estudio se llama Syngent Study, como está aquí en la pantalla. Y busquen ustedes ahí, googlean, busquen después, no ahora, después que termine el video, busquen ahí este estudio. Dice que ya hace generaciones que están acompañando personas exitosas, personas que realmente tienen un destaque en la sociedad y ellos están tratando de encontrar cuáles son los factores que llevan al éxito. Si son cuestiones de finanzas, si son cuestiones de profesión, y entonces es un estudio bastante completo sobre financiero, profesional, sobre o sea, longevidad, es así que usted dice, la vida, la capacidad de liderazgo. Ellos analizan las personas a lo largo de toda la vida para llegar a la conclusión, para llegar a una conclusión de cuáles son los factores determinantes para el éxito. Y este estudio está llegando a la conclusión que el factor más determinante para eh, el éxito es la comunión. O sea, estamos hablando de más de 80 años de estudio. Y ellos están publicando una respuesta de que quien vive más, quien vive mejor, quien tiene mejor salud, quien tiene los mejores resultados financieros, no son personas que tienen el coeficiente intelectual más alto, no son personas que hizo algún tipo de cursos específicos, no se trata de las oportunidades, no se trata del idioma, todo eso influye, pero el factor más determinante, según este estudio de la Universidad de Harvard, es la comunión. Las personas que tienen relaciones eh, duraderas, que tiene relaciones estables, saludables, que como que tiene un corazón fortalecido también,
son los más exitosos en la vida. Poderoso, ¿no? Como la comunión nos puede hacer o es el factor determinante para ser personas exitosas en la vida. Pero como les mencioné, abramos nuestra Biblia en Hechos, capítulo 14. Quiero enfatizar ese texto con ustedes porque ese texto es como cuando me percaté del poder que hay en ese texto aquí, realmente fue algo que abrazó mi corazón, explotó mi cabeza. Hechos 14. Vamos a hablar un poco sobre comunión a partir de este texto aquí. Porque nada, de nuevo voy a seguir repitiendo, nada es tan poderoso como la verdadera comunión. Así que vamos a leer el versículo 19 y el 20. Pero antes les doy un poquito de contexto para que entiendan el texto. Pablo y Silas llegaron de Antioquía a Iconio y llegaron de Antioquía a Iconio y empezaron a predicar. Y la multitud estaba encantada con ellos. Ellos, si ustedes leen un poquito antes, ellos estaban, pero tan emocionados, estaban tan eh, felices y complacidos con la predicación de Pablo en éxtasis así, que ellos empezaron a idolatrar a Pablo y Bernabé. Perdón, es Bernabé aquí todavía. Y no es Silas. Ellos desde el primer viaje misionero, empezaron a idolatrar a Pablo y Bernabé. Incluso empezaron a decir que Pablo era Zeus y Bernabé era Hermes. O no sé si estoy confundiendo, pero sé que era Zeus y Hermes que ellos hacían. Mira la locura de esa gente. Ellos empezaron a creer que Pablo y Bernabé eran dioses. Y de tan impactados que estaban positivamente con las enseñanzas de Pablo y Bernabé. Entonces, de repente, llegaron de Antioquía eh, unos judíos y de Iconio, como dice el texto, unos judíos que estaban persiguiendo ya a Pablo y Bernabé desde antes, y empezaron a provocar, a incitar la multitud contra Pablo y Bernabé. Ellos lograron cambiar tanto el ánimo de la multitud que antes idolatraba a Pablo, empezaron a apedrear a Pablo. Mira el giro de esa historia. Ellos que antes creían que Pablo era un dios, ahora empezaron a apedrear a Pablo. Y apedrearon tan fuerte que creyeron que Pablo estaba muerto. Así que vamos a leer el texto y después volvemos aquí. En esto, Hechos 14. En eso llegaron de Antioquía e Iconio unos judíos que convencieron a la multitud que estuviera en contra de Pablo. Ellos lo apedrearon hasta dejarlo inconsciente. O sea, estamos hablando de una paliza. Paliza no porque paliza de Pablo, no, una lapidación realmente aquí. Y lo arrastraron fuera de la ciudad. Lo aislaron. Pensaron que Pablo estaba muerto. Ahora imagínense, o sea, lo mucho que golpearon a esta criatura, pobre Pablo, para creer que Pablo estaba muerto. Pero cuando lo rodearon los discípulos, ponga atención aquí, esa aquí es una cosa muy grande, muy poderosa y muy profunda. Pero cuando lo rodearon los discípulos, él se levantó y volvió a entrar en la ciudad. Al día siguiente partió para Derbe en compañía de Bernabé. Voy a hacer la énfasis aquí en el texto. Piense conmigo, piense conmigo. Alguien, para pensar que alguien está muerto, la persona tiene que estar muy lastimada, o sea, muy mal, para que uno saque la conclusión de que está muerto. Y dice que ellos pensaron que Pablo estaba muerto. Así que imagínense la condición del apóstol Pablo, prácticamente sin respiración, porque si está respirando, uno no cree que está muerto, con muchas lesiones. Y las lapidaciones de esta época no eran con piedritas chiquitas, no, eran piedras grandes. Y tanto que 7 capítulos antes, Esteban fue el primer mártir del cristianismo apedreado también por medio de esas lapidaciones de aquí. Y incluso bajo él, creo que Pablo vivió en carne propia, ¿no? Porque Pablo estaba ahí avalando
el apedreamiento de Esteban. Pero lo que quiero que piense aquí conmigo es, Pablo debía estar muy mal, muy fatal. Quizás, me quedé pensando en el texto, quizás es posible que él aún todavía, o sea, estoy tratando de pensar aquí, pero yo creo, incluso creo que él podía hasta estar muerto de verdad. ¿Por qué? Porque esos manes tenían costumbre de apedrear a la gente, eran medio locos así. Ellos hacían eso con más frecuencia de lo que deberían. Y para que ellos crean que estaba muerto, quizás hasta de verdad estaba muerto. Como, no, este aniquilamos, este ya lo, lo sacamos de la historia, ya se fue. Pero quiero que ustedes pongan atención conmigo aquí en el versículo 20 cuando lo rodearon los discípulos. Cuando lo rodearon los discípulos, él resucitó. No, no, no. O sea, eso es poderoso, eso es demasiado poderoso. Es una palabra profética para nosotros en ese tiempo, porque Pablo está casi muerto, vamos a decir, como muerto, completamente destruido. Pero pasa algo para que lo resucite, algo poderoso para resucitarlo, para levantarlo. ¿Y qué es lo que pasa? Los discípulos de Jesús lo rodean. Ay, eso es tan profundo. Hay muchas cosas que están destruidas en nosotros. Pedazos de nosotros que parece que están muertos. Y solo se recuperarán cuando estemos rodeados por los discípulos de Jesús. Eso es comunión. La expresión del verdadero camino de Jesús. Y la promesa de Jesús, porque el camino de Jesús, la promesa de Jesús es, nunca Jesús nunca nos prometió mar de rosas, Jesús nunca prometió que no nos vamos a sufrir, que íbamos a tener una vida fácil, sin dolor. No, esa no fue la promesa. La promesa de Jesús fue, ustedes y el mundo tendrán aflicciones, pero tienen buen ánimo, valentía. ¿Por qué? Porque no estarán solos. Ustedes ahora tienen el Espíritu Santo y por medio del Espíritu Santo yo estaré con ustedes. Y el Espíritu Santo solo habita uno de los hábitos más marcantes del Espíritu Santo es la comunión. Él promueve la comunión. Así que escribe esto ahí. Mientras soy iglesia, no estaré solo. Mientras yo sé iglesia, mientras soy iglesia presente, yo no estoy solito. Porque aquí en ese texto que leímos de Hechos hay un milagro, un gran milagro. Para mí prácticamente un milagro de resurrección. Una sanidad así de las más increíbles. Porque puede parecer, me imagino que Pablo en ese momento hasta pensó que se había acabado, que todo estaba perdido, porque él estaba casi muerto. Y esto era así, es una realidad de destrucción, una realidad de final, una realidad de muerte hasta que los discípulos lo rodean. Porque esa es la promesa de Jesús, nunca sufriremos solos si somos cristianos, si somos iglesia, de verdad. Y eso, o sea, realmente, realmente es algo muy grande aquí lo que espero estar logrando transmitir la profundidad de esto. Porque el problema es que cuando estamos mal, cuando estamos heridos, cuando estamos lastimados, nosotros tenemos la tendencia a la soledad. Cuando estamos, yo, pues, cada vez que me siento triste, me siento depresiva, yo lo único que quiero es encerrarme en mi cuarto, de preferencia en la oscuridad. Eso es uno incluso de los síntomas de la depresión. Soledad, oscuridad, aislamiento. Cuando estamos mal, lo único que queremos es huir, es estar solo, como Elías, ¿no? Ir a una cueva. Pero aquí es donde está el peligro, porque cuando salimos de la comunión, huimos de la sanidad, huimos de la cura. Y quiero hablar contigo, que estás viendo ese video, que llegaste a ese video aquí, quizás tú llegaste a un momento de abandonar la comunión, la congregación,
y las relaciones con los discípulos de Jesús, porque estabas mal, porque sufriste, porque te apedrearon, porque pasaste por un tiempo difícil y los tiempos difíciles llegan para todos. Puedes que tú creas que estás totalmente destruido como Pablo estaba en este momento, pero lo que cambia todo es quien te rodea. Dios está levantando una iglesia que rodeen a los heridos y sean ambientes de resurrección. Ah, eso es muy poderoso. Voy a repetir. Dios está levantando una iglesia que rodee a los heridos y sean ambientes de resurrección. Esos son los discípulos que Jesús espera que seamos. Muchos heridos llegarán a nuestras vidas, a nuestras comunidades, muchos hermanos apedreados, lapidados, que gastaron toda su vida predicando, porque lo que estaba haciendo Pablo era predicar el Evangelio, que gastaron toda su vida predicando el Evangelio, pero gente que fue apedreada en el alma. Y cuando esas personas encuentran una verdadera comunión, cuando nosotros somos rodeados por discípulos, pero aquí hay el detalle que hay que ser discípulo, ¿no? Cuando somos rodeados por verdaderos discípulos de Cristo, algo poderoso será. La comunión es capaz de resucitar muertos, de levantar a los caídos. Escribe ahí, la comunión levanta a los caídos. Y Dios, el Espíritu Santo usa ese hábito de la comunión para restauración. Devuelve el propósito. Y de nuevo, estoy con Elías dando vuelta aquí en mi cabeza. Cuando Dios está sanando a Elías, ¿sabe con lo que le hace a Elías? Elías, salga de la cueva y ve a ungir a Eliseo. Así es como Dios quiere sanar a Elías. Ve a Elías a tener una relación profunda de comunión. Discípula, unge, enseña. Y la comunión hace lo que ninguna medicación puede hacer. La comunión hace lo que ninguna terapia puede hacer. Y de nuevo, yo soy súper pro terapia, pro medicación. Yo creo que ayudan. La medicación puede ayudar, la terapia puede ayudar, pero no es lo que te sana. La terapia y la medicación te ayuda a volver a la comunión. Y de nuevo, Dios necesita que seamos de esa iglesia, discípulos que rodeen a los que están casi muertos y seamos ese ambiente de resurrección en sus vidas. Y la salud habita, escribe eso también, apunta ahí, la salud habita en la comunión. La salud, ya que estamos hablando de hábito, el hábito de la salud habita en el hábito de la comunión. Si quieres vivir verdadera salud, verdadera shalom, nada quebrado, nada faltando, nada fuera de lugar, hay que vivir en comunión. Y el poder de Dios, apunta eso también. El poder de Dios tiene una voluntad. Y la voluntad de Dios nunca para o detiene, nunca se detiene en nosotros. Siempre la voluntad de Dios rebosa a través de nosotros para bendecir a otros. Si queremos verdaderamente el poder de Dios, a través del Espíritu Santo hay que buscar comunión. ¿Por qué? Porque el poder de Dios no se limita a mí, no es para mí. El poder de Dios es para nosotros. El poder de Dios es para el cuerpo. El poder de Dios es para los que están reunidos en un mismo sentir, en un mismo lugar. El texto que Jesús define iglesia en Mateo dice, donde haya dos o tres reunidos, ahí yo estaré. No existe poder de Dios cuando yo quiero este poder solo para mí, cuando solo me importa yo misma, cuando yo quiero el poder de Dios sobrenatural solo para solucionar mi problema. Hay una cosa aquí bien interesante. Dios es interesantísimo. Dios escondió la solución de mi problema en la comunión. Y para tener ese poder de Dios, solo voy a poder siendo iglesia. Y solo voy a ser iglesia si es en comunión. Para solucionar mi problema, yo necesito encontrar nuestro propósito.
Y voy a repetir, para solucionar mi problema, ponte eso también, deja aquí sus comentarios. Para solucionar mi problema necesito encontrar nuestro propósito de ser iglesia. Y lo triste es que estamos cada vez más distanciándonos, aislándonos. Y como mencioné, creo que desde la pandemia las cosas empeoraron bastante. Y el factor de riesgo más alto para la enfermedad emocional es el aislamiento. Por eso es que la pandemia causó tanto suicidio, tantas enfermedades mentales, tantas enfermedades psicológicas, tantas enfermedades emocionales, depresión, síndromes. ¿Por qué? Porque la pandemia nos obligó a aislarnos. Y el aislamiento es un factor de riesgo muy fuerte para todo tipo de enfermedad emocional. Si quieres cambiar tu vida completamente y ver el poder de Dios, el Espíritu de Dios habitando en ti y a través de ti, necesita estar en el lugar del poder de Dios. Y este lugar del poder de Dios es la comunión. Lo que me llega, lo que más me impacta en ese texto, además de que ese poder, esa cosa tan poderosa, esa revelación tan profunda de que lo que levantó a Pablo fue cuando los discípulos de Jesús lo rodearon. Pero hay una parte que me llama más la atención todavía, es que después que Pablo se levanta, y yo siempre leo el texto haciendo exégesis, ¿no? Metiéndome yo en el texto, yo digo, si fuera yo, pero si fuera yo, en lugar de Pablo, yo iba a decir, no, Dios mío, casi me matan, fue por poco, esa fue por poco que me escapé, mira qué libramiento que Dios me dio. Lo que voy a hacer es ir a mi casa, o sea, huir de aquí lo más lejos, porque esa cosa de vivir el evangelio es muy peligroso. Pero no es nada de eso que hace Pablo, es todo lo contrario. Dice el texto que él se levantó y entra nuevamente en la ciudad. Es como, pasa Pablo, ¿no? ¿Sabes por qué? ¿Sabes qué es esto? ¿Por qué Pablo se levanta y entra de nuevo a la ciudad? Esto, la respuesta es el hábito pasado, valentía. Y la valentía nace de la comunión. Pero, de nuevo voy a repetir, necesito valentía para vivir en comunión. Están totalmente conectados esos dos hábitos. Pablo vuelve a entrar en la ciudad para demostrar que el poder del Espíritu Santo que habita en él es más grande que el miedo de reencontrar quien lo hizo daño. Y repite esa frase ahí. El poder del Espíritu Santo que habita en mí es más poderoso, es más grande que mi miedo de reencontrar quien me hizo daño. El Evangelio nos da valor para terminar lo que empezamos. Incluso si es necesario volver al lugar donde yo puedo ser herido de nuevo. Y me dicen, a mí, pastora, nací, crecí en iglesia. Si tú me dices, pero pastora, yo puedo ser herida en en la comunión, la respuesta que yo te iba a decir es un rotundo sí, claro que sí. Pero, de nuevo, el valor que el Espíritu Santo nos da es, es un poder para no nos privar de los lugares de sanidad. Porque yo puedo ser herida en la comunión, sí, pero yo nunca seré curado sin ella. Así que es una decisión obvia. Y lo que cura no es aislarme, no es, lo que cura no es el miedo. De, ay, tengo miedo, me voy a autoproteger. No, lo que cura es el amor. Lo que sana nuestras vidas es el amor. Y el amor es comunión. Me gusta mucho y aquí una de las cosas que yo extraño de mi iglesia en Brasil es que todos los cultos en mi iglesia se terminan con la bendición apostólica, ¿no? Y yo, una de las cosas, yo le dije, quiero ser pastora solo para poder dar la bendición apostólica. No, mentira, pero era una de las cosas que yo siempre decía, ay, cuando un día yo sea la que ministre la bendición apostólica. Pero la bendición apostólica que hay en la Biblia es sobre la Trinidad, ¿no? Y es linda, porque la bendición apostólica es que el amor de Dios, nuestro Padre, que la gracia de Cristo Jesús, de nuestro Señor Cristo Jesús,
Y ahí el amor de Dios nuestro Padre y la gracia de Cristo Jesús nos conduce a la comunión y las comuniones o las dulces, mi papá decía las dulces, la dulce comunión del Espíritu Santo. Ponga atención aquí, no viviremos plenamente el amor de Dios, no viviremos plenamente la gracia de Cristo Jesús si no estamos dispuestos a vivir la comunión del Espíritu Santo. No se puede. Es obligatorio. Y, y yo quiero hablar aquí. Yo creo que es casi todas nos vamos, casi todas las personas van a, a- a identificarse aquí. Pero quiero hablar específicamente a personas que fueron heridas por la comunión, personas que fueron decepcionadas, personas que fueron frustradas, personas que fueron apedreadas como en múltiples maneras, ¿no? Apedreadas espiritualmente, emocionalmente, psicológicamente. Personas que fueron rechazadas, personas que fueron criticadas en un ambiente que debería ser de sanidad, que están llenas de traumas. Me acuerdo que yo me indigné tanto cuando yo cogí, o estaba en un proceso de recuperación quirúrgica y me dio una infección en el hospital y hospitalaria. Y yo dije, pero qué absurdo. ¿Cómo es que el lugar que debería ser el lugar de sanidad me enfermó más? Y muchas veces, como mencioné, eso suele suceder, es posible que eso suceda. Y aquí quizás hoy estoy hablando con personas que están llenas de traumas y heridas profundas. Y quizás tú me dices, no sé, pastora, hay, todavía hay dolor aquí, todavía hay muchas marcas, cicatrices, pero Dios te trajo a este video para decir, Él te quiere sanar por completo, cicatrizar, cerrar las heridas más profundas de tu corazón. Pero para que eso sea posible, el mandato, la orden de Dios hoy, a través de mi vida, para ti, que está viendo ese video, es, si estás lejos, vuelve a la comunión. El camino de Cristo es el camino de la comunión. No creas, no creas las mentiras que el diablo nos está haciendo creer de que no podemos confiar en las personas. Y ya estoy escuchando unas vocecitas, pero pastora, la palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Verdad, eso dice la palabra. Pero ese texto está hablando de maldito el hombre que confía en sí mismo. No es de vivir una vida desconfiando de todos, porque vivir una vida desconfiando de todos es anti-benignidad. La benignidad es creer que los otros también serán buenos. Ser benignos da un voto de confianza en los demás. Porque la misma Biblia que dice, maldito el hombre que confía en el hombre, que yo mencioné, está hablando de confiar en sí mismo, es que dice en 1 Corintios 13, el amor no sospecha mal. Es verdad, no estoy negando que nosotros somos fallos, nosotros somos débiles, nosotros somos malos, nosotros hacemos el mal, pero yo creo en un Dios. La misma palabra me hace creer en un Dios que habita en nosotros y que es tan poderoso que Él es capaz de transformar mal en bien. Últimamente en la iglesia estamos estudiando los patriarcas y en la historia de José, José cuando va a perdonar a sus hermanos dice eso. Ustedes me hicieron daño, sí, terrible, maldad, crimen, pero Dios transformó, me hicieron mal, pero Dios transformó el mal que ustedes me hicieron en bien para salvar todas nuestras vidas. Y llegó el día, ya es hora. Llegó el día que Dios te quiere sanar, que Dios te quiere curar de la soledad. Dios te quiere curar de esos traumas, de esas heridas que estás arrastrando ya por mucho tiempo a través del hábito de la comunión. Dios quiere sanar incluso el problema del peor pecado que tú cometes. Porque si tú aún sigues cometiendo ese pecado, es una evidencia que no has experimentado un nivel de comunión suficiente para arrancarte de este. O sea, hubo pecados en mi vida que yo solo superé.
por personas que me rodearon y que me dijeron, no, no vamos a soltarte aquí. Madres espirituales, líderes, hermanos, hermanas que oraron por mí. Y cuando tengo todas mis crisis, la primera cosa que yo empiezo a hacer es, por favor, oren por mí. Abuela, mamá, intercesoras, amigas, por favor, me ayuden en oración. Y es esto, es la comunión, el más grande poder para sanarnos. El texto de Santiago, yo creo que es Santiago 5. Y yo creo que es Santiago 5 desde 6 por ahí. Corríjame si estoy equivocada en los comentarios. Que dice, confiesen sus culpas o sus pecados a Dios para ser perdonados. Eso es fuerte. Confesen, lo que dice Santiago es, confesen sus culpas, sus pecados a Dios para ser perdonados. Pero confiesen sus culpas o sus pecados unos a otros y oren uno por otros para que sean sanados. Y creo que en la TCB pusimos sanados física, emocional y espiritualmente, porque es una sanidad integral la que está hablando ahí. Y incluso es del verbo soso, de salvación. Qué poderoso eso, porque es como, ay, tenemos que confesar a Dios para que Dios nos perdone, sí, pero solo vamos a ser sanados si tenemos comunión. Si unos a otros para ser curado necesito comunión. Yo creo que ya repetí esa frase 1000 veces, pero quiero que eso quiere ir dando vueltas y martillando en tu cabeza como como se quedó en la mía por varios meses ya. Esa expresión, unos a otros, que puse aquí en la pantalla, es tan fuerte. Resumen significativamente el Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Evangelio es amar unos a otros, soportar unos a otros, perdonar unos a otros, animar unos a otros, ayudar unos a otros. Sin ese unos a otros, mm, la cosa está difícil para vivir el Evangelio. Y necesitamos hoy reposicionar algunas cosas en nuestras vidas. Y una de ellas, si tú estás escuchándome aquí, es volver a la verdadera comunión. Pero no estoy hablando de solo ir, cumplir un punto el domingo en la iglesia. No, estoy hablando de verdadera comunión. Una, buscar lugares que te reúnas con otras personas donde Dios se revela. Ah, pastora, pero Dios se revela a mí en el secreto. Voy a usar de nuevo, recordar la frase que mencioné al inicio del pastor. ¿Sentimos a Dios en el secreto? Obvio, es muy importante, eso es básico. En la solitud, Cristo es sentido, ¿no? Yo de los lindos momentos que atesoro de mi corazón, de mi relación con Dios, yo tuve solita, arrodillada en mi cuarto, haciendo mi devocional, sincerándome delante de Dios, yo sola, y sentía a Cristo profundamente, y eso es cierto. En la solitud, en el secreto, Cristo es sentido, pero aquí viene un gran pero. Nosotros no fuimos llamados para sentir. Nosotros fuimos llamados para revelar. Escribe eso ahí. Nosotros no fuimos llamados para sentir, fuimos llamados para revelar. Y como mencionaba el pastor, en la solitud Cristo es sentido, pero en la comunión Cristo es revelado. Y ya quiero ir empezando a concluir, empezando a concluir. Estoy como Lucas, ¿no? Todo lo que Jesús empezó. Eh, Toda enfermedad, ya mencioné esto, es una separación. Toda cura es una comunión. Cuando nosotros, mm, como humanidad, caímos el pecado, pon atención aquí, ¿no? Acompáñenme despacito, no se me pierda. Cuando nosotros caímos en Génesis, el pecado creó una separación entre Dios y hombre. Estamos separados de Dios, destituidos de la gloria de Dios, dice Pablo. Estábamos separados de Dios por nuestros pecados. El pecado creó una separación entre el hombre y Dios. Por esto, la enfermedad, el dolor, la muerte entró en el mundo. Por esa separación que tuvimos de Dios a través del pecado. Y desde allá estamos luchando, desde Adán, estamos luchando con las consecuencias de esa
que esa separación dejó en nosotros. La caída nos hirió, la caída nos traumó, es una cosa, no fue el peor golpe. Vivimos traumados, ya nacemos y vivimos traumados en un mundo traumado. ¿Y qué hace Dios? Dios nos amó tanto, de tal manera que envía a su Hijo. Y quiero que pienses en algún momento que te heriste, que tuviste una herida que necesitó una sutura. Yo tengo, tengo varias, tengo una cicatriz de aquí de la bicicleta y tengo tuve una sutura muy fuerte en una cirugía de corazón abierto que hice. Y quiero que usted piense en algún momento, o recuerde así, eres un afortunado que nunca te cortaste, que nunca necesitaste una sutura. Piensa en alguien cercano. Y me acuerdo del desespero de mis papás la primera vez que yo me corté así grave de sutura. Y quiero que piense sobre la sutura, ¿no? La sutura es una separación. Y hay dos bordes de la separación aquí que quedan separados. Y necesita un punto. La sutura es el punto, ¿no? ¿Y qué hace el punto? Ay, ¿qué hace el punto? Yo estudié todo de puntos de sutura, cuando me fueron a operar, porque en la lista de las cosas que tenía que pagar por la operación, una de las cosas estaba el hilo. Y ahí había un hilo que se absorbe, otro hilo que no se absorbe, pero la cuestión es, y yo le dije, ¿cuál es la medicación que hay en el hilo? Y la médico me miró con la cara ¿de qué está hablando? Y yo le dije, sí, si hay un hilo especial, no sé qué. Ella dijo, no hay ninguna medicación en el hilo es hilo. Y yo le dije, ok, ¿y qué hace la sutura? La sutura, la única cosa que hace es unir, conectar. Y cuando se conecta de nuevo una parte con la otra, hay un intercambio de sangre, de flujo, de lo que se necesita. Y ahí es donde se opera la sanidad. Lo que estoy tratando de decir aquí, no hay nada mágico en una sutura. Es un punto, es un hilo. No hay medicación en el hilo. Lo que nos sana, tanto es que después de una semana la mayoría de las suturas puede quitarse o se absorbe dependiendo del hilo aquí. Pero no hay nada de así espectacular en la sutura. No, la única cosa que hace la sutura es unir. Lo que sana la herida es la comunión, es unir las dos partes. Y ahí escribe ahí, la cura es el encuentro de dos heridas. Y estamos heridos, estaba diciendo eso, no estamos heridos desde la caída. Pero Dios, la cuestión aquí es, para las suturas o el posible si las dos partes están heridas. ¿Cuál es nuestro problema aquí? Nuestro gran problema es que desde la caída nosotros estamos fatales, heridos, traumados, muertos, literalmente muertos. Pero Dios nos hirió en nuestra caída. Dios no fue afectado. Y aquí la cuestión es, no se puede coser, no se puede suturar, no se puede costurar, no sé cuál es la palabra correcta, una parte herida y una parte sana. Para suturar, las dos partes tienen que haber sido herida. Y aquí es donde la ecuación se complicó mucho. ¿Por qué? Porque cuando nosotros caímos en esa relación hombre-Dios, nosotros nos herimos, pero Dios no. Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo santo. Nada que hagamos afecta a Dios en su divinidad. Dios no estaba herido, así que era imposible esa restauración. Y lo de nuevo que hizo Dios. Dios vino a través de su Hijo, a través del Hijo, para herirse. Ay, no, Jesús es tan lindo. Jesús vino para herirse, vino para ser como nosotros, caídos. Y él sufrió, obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Él fue herido con todo tipo de herida humana, todo tipo.
Él sangró hasta la última gota de sangre en nuestro lugar. Él encarnó nuestra herida. Y la cruz es esto. La cruz es la sutura que nos une a Cristo. La cruz, Dios hace eso. A través de la cruz, Dios está suturando. Eso es lindo, eso es demasiado bonito. La cruz es una sutura que nos une a Cristo, donde las heridas de Cristo se unen con nuestras heridas. Y te digo, no hay una sola herida que tú puedas tener, que nosotros tengamos, que Cristo no haya sentido en la cruz. Cansancio, ay, él sintió. Dolor físico, sintió. Agotamiento, sintió. Traición, sintió. Miedo, sintió. Angustia, sintió. Rechazo, abandono, injusticia, calumnia. Todo. Puedes hacer la lista ahí. Puedes seguir con la lista hasta la eternidad. Todo tipo de herida Jesús llevó sobre sí en la cruz. En la cruz, Él estaba acercándose a nosotros y la cruz fue esa sutura, ese punto. Dios suturó nuestra historia a través de la cruz y por esto tenemos vida hoy. A través de la cruz Jesús nos estaba uniendo de nuevo a Dios. No porque nosotros subimos al cielo, no, porque Él bajó. Y es por esto que Isaías 53 dice, por sus heridas fuimos, somos sanados. Dios a través de la cruz nos está uniendo a Él. Y el Evangelio es esto, el Evangelio es la sutura de Dios a nosotros. El cielo siendo de nuevo suturado a la tierra, lo sobrenatural siendo suturado al natural. El divino siendo suturado al humano. Cristo reconcilia en él el cielo y la tierra, el hombre y Dios. Eso es lindo. Pero hay algo más. Hay otra cosita interesante aquí. Porque aunque la cruz tiene esa asta, ustedes entienden la asta, ese eje, esa dirección aquí, la parte vertical, uniéndonos a Dios, solucionando nuestro problema espiritual, salvándonos, la cruz también tiene la asta horizontal, donde Cristo en la cruz está ahí de brazos abiertos en medio de dos criminales. Hasta para ser crucificado, Cristo no fue solo. Cuando él llamaba, estaba angustiado, ¿no? Él llama a tres de sus discípulos y dice, ven, acompáñenme para orar porque yo estoy angustiado hasta la muerte. Jesucristo sabía que él necesitaba la comunión para tener sanidad, que él no podía dejarte estar solo para no ser derrotado por el enemigo, para cumplir la misión. Y de nuevo, pero el punto que yo estaba aquí es, en la cruz, Cristo hace la comunión entre Dios y el hombre, cielo y tierra, sobrenatural, natural, pero también divino, humano, pero también hace la comunión entre hombres y hombres. También a la parte horizontal. Y Dios quiere sanarnos por medio de la iglesia. Dios quiere iglesias llenas de verdadera comunión, que es el encuentro de las heridas. Verdadera comunión es un lugar donde hay encuentros de heridas. Ser iglesia es entender que Dios nos une para sanarnos, que Dios nos expone, porque no hay cura sin exposición. Yo no puedo llegar al médico. La primera cosa que yo llego cuando llego en un médico, él dice es, dime, muéstrame qué es lo que pasa, qué es lo que te está afectando, qué es lo que te está pasando. Y no hay cura sin exposición. Por eso hay cánceres que son tan peligrosos. ¿Por qué? Porque son silenciosos, porque no son expuestos. Y ahí cuando se dan cuenta ya es demasiado grave. Y Dios
a través de la iglesia nos expone para ser curados. Y hay heridas que son curadas en la comunión vertical con Dios, pero hay heridas que solo son curadas en la comunión horizontal. No hay forma de escapar de esto. Y hoy yo quiero orar por ti, yo quiero orar por las personas que están aquí en este video, para que Dios nos sane, para que el Espíritu nos revele cuáles son esas heridas ahí que a veces ni siquiera la negamos tanto que necesitan ser expuestas por personas que fueron lastimadas, por personas que fueron apedreadas, por personas que fueron decepcionadas, para que ustedes encuentren a través de ese hábito del Espíritu tan poderoso, tan necesario, la restauración, la resurrección, la sanidad. Hay, y es importante que otra cosa que quiero mencionar es, hay algunas expresiones de esta comunión que se dará con los heridos viniendo hasta nosotros. Pero en el caso de Pablo y en la mayoría de los casos, nosotros, los discípulos, tienen que ir hacia los heridos. ¿Por qué? Porque eh, la mayoría de las personas que están heridas están débiles. O muchas de las personas que están heridas tienen dificultad de moverse. Así que necesitamos ser esa iglesia que va hacia los heridos y los rodean. Esos discípulos que llegan hasta fuera de la ciudad donde lo botaron, creyendo que ya no servía, ya no tenía vida ahí para rodear. Así que en el nombre de Jesús te quiero pedir hoy, abra tu casa, sé ese discípulo, abra tu corazón. Dios quiere abrir tu corazón. Apunte eso está bonito. Dios quiere abrir tu corazón a la comunión para cerrar tus heridas. Y hay a todo tipo de heridas. Heridas de miedo, heridas de decepción, heridas de toxicidad, heridas de abuso, heridas de maltrato, heridas de maledicencia, heridas de lo que sea. Y, ay, pastora, yo creo que necesito una terapia. Pues haz la terapia. Ah, yo creo que necesito medicación. Pues busque un profesional. No estoy diciendo eso aquí, eso no. Busque un profesional, haga la terapia. El tratamiento también es una forma de arrepentimiento. Y muchas personas, la cosa es tan seria que va a necesitar un tratamiento para volver a la comunión. Porque de nuevo, voy a repetir, lo que sana no es la terapia, no es la medicación, es la comunión. Así que quizás los tratamientos, lo que necesites hacer para volver a la comunión, pues haga. Y esa semana yo atendí a una persona y sobre esto, ¿no? Y aquí me decía, pero pastora, la cosa en mi iglesia está muy difícil, ¿verdad? Hay personas que han sufrido abusos religiosos, eso existe, mm, más de lo que debería. Ahí, pastor, entonces yo voy a fingir que no existe. No, no estoy hablando nada de esto. Yo voy a callarme frente a los abusos religiosos. No, jamás. Pastora, lo que me está diciendo es que tengo que vivir en ambientes tóxicos. No, no es eso lo que yo estoy diciendo. Si hay abusos, si hay cualquier opresión, si hay cualquier tipo de cosas que no condice con la verdad del evangelio, no hay que aceptar, hay que denunciar, hay que levantar la voz, hay que luchar contra. Sí, son ambientes tóxicos y no, o sea, no estoy diciendo para que vuelvas a un ambiente tóxico. Lo que estoy diciendo es que no puedes dejar que nada te aleje de la verdadera comunión. ¿Por qué? Hay un remanente. De nuevo Elías aquí. Elías cuando estaba depresivo, cuando estaba herido, cuando estaba con miedo, cuando estaba solo, él empezó a decir, ay Dios, es que no hay nadie más, no hay ningún profeta, yo soy el único. Porque a veces sentimos esto, ¿no? Sentimos que nadie nos entiende, que ninguna iglesia va a servir, que ningún cristiano es verdadero. O sea, vamos creyendo en todas esas mentiras del enemigo. Pero viene Dios y dice, Elías, estás equivocado, eso es una gran mentira. Hay más de 100 profetas ahí todavía. Hay remanentes, todavía hay personas que están
viviendo una espiritualidad genuina, que son discípulos verdaderos de Jesús. Todavía hay iglesias, todavía hay congregaciones que tienen lo necesario para ver una verdadera comunión. Y de nuevo, no te estoy diciendo para volver al mismo lugar, dependiendo de, no sé cuál es tu situación. No estoy diciendo que tienes que estar en ambientes tóxicos, no estoy diciendo que tienes que aceptar ningún tipo de abuso, de opresión espiritual, de locura, de desobediencia a la palabra, de malas interpretaciones, malas teologías. No estoy diciendo nada de esto. Lo que estoy diciendo es vuelve a la comunión. Y como mencioné esa semana en una atención pastoral, yo lo que dije a la persona fue, para volver a a la comunión, yo creo que tú tendrás que cambiar de iglesia. Y quizás hasta ese puede ser el caso, si a veces para volver a la verdadera comunión, incluso vamos a tener que cambiar de lugar donde estamos. Espero que no sea necesario, pero puede suceder. Así que lo que estoy diciendo es, vuelve a la comunión verdadera. Así que si te comprometes, si esa palabra te habló de alguna manera, escribe aquí en los comentarios, yo voy a vivir el hábito de la comunión. Voy a habitar en comunión, voy a tener el hábito de la comunión para que el Espíritu habite en mí. Hay un salmo, creo que es Salmo 133:1, creo que es 133:1, que dice, qué buen y qué delicioso es que los hermanos vivan en comunión. Es como un aceite precioso que desciende de la cabeza y va llegando hasta la ropa, ¿no? Todo el cuerpo. Y es esto, hay una unción especial, diferente, que solo es posible acceder por medio de la comunión. Y este aceite que viene de la cabeza, que es Cristo, y baja por todo el cuerpo, que es la iglesia. Así que yo quiero orar por ti. Yo quiero eh, orar contigo, más que nada, y entregar nuestros corazones delante de Dios y pedir a Él que nos sane, que nos devuelva, que nos ayude a vivir, a ser esos discípulos que rodean a los que necesitan volver a la comunión. O quizás tú seas la persona que está ahí caída, sientes eh, que, que te apedrearon demasiado, pero necesitas volver a la comunión. Así que acompáñame en esta oración para terminar ese segundo hábito de hoy. Cristo, Espíritu Santo de Dios, Papito, estamos aquí delante de ti, Señor, con nuestro corazón, quizás algunos heridos, lastimados, apedreados, pero nosotros de verdad, Señor, queremos vivir la plenitud de tu vida en nosotros, la plenitud de tu poder en nosotros. Queremos ser habitaciones tuyas, Señor. Así que Espíritu Santo de Dios, sabemos que tú eres la cabeza, Señor, nuestra cabeza, pero también sabemos que no hay cabeza sin cuerpo. Así que Espíritu Santo de Dios, ayúdenos, Padre. Ayúdenos a entender, ayúdenos a volver al lugar de la verdadera comunión. Ayúdenos, Señor, a ser iglesia, esa iglesia que estás levantando para rodear a los heridos de este mundo, de esta sociedad, Señor. Que tu amor, Señor, Dios, que tu amor, Dios Padre, que tu gracia, Señor Jesucristo, nos conduzca a la comunión verdadera tuya, Espíritu Santo. Mira, ayúdanos a mirar nuestro corazón y ver qué es lo que necesita ahí. Resurrección, sanidad, sutura, Señor. Y nos ayude a a que no permitir que esa cultura, que las ideologías, no permitir que el enemigo nos quite de la comunión verdadera que hay en ti, que hay por medio de tu pueblo, que hay en medio de tus discípulos, de que cuando estamos reunidos todos, Señor, es donde viene tu espíritu. No queremos, Señor, solo sentirte. Queremos sentirte todo el tiempo, todos los días, pero queremos revelarte. Queremos Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. Para eso vivimos, Señor.
por ti, para ti. Cumple tu propósito en nosotros y ayúdanos a entender la necesidad de la comunión. Ayude cada hijo tuyo aquí, cada hija tuya que fue lastimada, que fue herida y que le hicieron daño, que le hicieron mal. Pues Dios, creemos en tu poder de transformar todo mal en bien, de restauración, Señor. Ayúdenos a hacer la iglesia que tú necesites. Ayúdenos a hacer tener esa manifestación de hijos, de hijas de Dios, que hasta la creación anhela, Señor. Espíritu Santo de Dios, obra, obra en nosotros, para obrar a través de nosotros. Espíritu Santo de Dios, cumple, Señor, todo ese actuar, todo ese obrar que tienes que cumplir en nuestras vidas a través de esa serie. En tu nombre oramos, Señor, y confiamos en tu poder. Ah, Señor, Espíritu Santo de Dios, tú eres el que convence, tú eres el que corrige y tú eres el que nos lleva, Señor, al entendimiento verdadero. Así que entrego, Señor, tus hijos y tus hijas que están acompañando este video aquí para que tú puedas seguir obrando y hablando y ministrando a sus corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, si ustedes te quedaron conmigo aquí hasta este momento, eh, voy a recordarles, o quiero recordarse el taller del poder sobrenatural de los hábitos. Todavía solo estamos en la parte espiritual, solo estamos en la parte teológica, pero hay mucho más de Dios. Primero, te invito a seguir nuestra serie, activa la campanita, estén muy pendientes, todavía nos faltan 5 hábitos poderosos. Así que quédense con nosotros hasta el final. Activen lo necesario para poder recibir las notificaciones en nuestros próximos hábitos, pero apunten la fecha y permita, haga el espacio para Dios. Esté donde Dios prometió pasar, ¿no? Haga el espacio ahí para nuestro taller, el poder sobrenatural de los hábitos, cómo vivir con la habitación del espíritu, la parte científica, la parte médica, para que vamos a mezclar, yo siempre voy a decir desde la teología, desde la Biblia, porque esa es mi especialidad, pero eh, realmente estoy muy emocionada de poder eh, transmitir todo lo que Dios me está enseñando en este tiempo sobre este tema. Así que el 31 de marzo, aquí abajo en la descripción del video está todo lo necesario. Escríbanos por medio de los contactos aquí a nuestro WhatsApp para si tienes alguna duda ya pueden inscribirse, no pierdan esa oportunidad. Recuerde que el pagué por este tomado de manera diferida, que vas a recibir un ebook exclusivo, que vas a recibir certificado de participación, grabación, todo lo demás. Es realmente algo que viene del corazón de Dios para ustedes en ese tiempo. No pierdan la oportunidad. Así que escríbanos, deje sus comentarios aquí. De nuevo, voy a pedir si ese contenido crees que es de edificación para tu iglesia, comparta, comente, deja su me gusta y Dios mediante, en el nombre de Jesús, próximamente, pasado mañana tenemos nuestro próximo hábito. No te lo puedes perder. Te esperamos y nos vemos pronto. Dios los bendiga.